y la gloria de Jesucristo. Amén, así es. Tu hermano se le ha concedido esta bendición de contar este testimonio y brevemente platicaré pues cómo el Señor lo trajo a esta santa y bendita iglesia. Corría el año del 2014, a mediados de ese año en que pues una hermana que pasaba cada sábado vendiendo comida, vendiendo sus productos, pues pasaba ella por las tardes, tu hermano salía con su madre, platicábamos y ella insistía hablándome y diciéndome que había un apóstol de Jesucristo sobre la faz de la tierra, que había un siervo de Dios, que estaba sobre la tierra la iglesia verdadera. Tu hermano, pues al haber nacido y haber crecido hasta la edad de 17 años dentro de la iglesia pentecostés o pentecostal evangélica como algunos le conocen, pues en esa dureza tu hermano le decía, eso es una mentira. Ustedes no pueden decir que haya un apóstol porque eso ya quedó en antigüedad, ya no existe. Su apóstol es un hombre falso y tu hermano le injuriaba, le decía palabras agresivas hacia aquella hermana. En muchas ocasiones considera tu hermano que llegué a realizar palabras de discriminación hacia ella. Sin embargo, en esa enseñanza que tiene esta iglesia, en ese amor que ha sido enseñada esta iglesia, recuerdo que aquella hermana con esa paciencia, con aquel respeto que hemos sido enseñados por el apóstol de Jesucristo, la hermana me decía, yo sé que ustedes son almas de Dios, ya llegará su tiempo, ya llegará su momento. Y así transcurría esos meses de mediados del 2014 y llegando el mes de noviembre yo dejaba de ver a la hermana Gabriela, ya no la veía, ya no la miraba durante esos meses de noviembre y diciembre. Para llegar el mes de diciembre, el día 8 de diciembre, que fallece, como se dice en el mundo, el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, tu hermano veía las noticias. Platicaba con su madre en ese momento y le decía, mira, ahora entendemos por qué no está la hermana Gaby, está en la ciudad de Guadalajara, ya murió su líder, ya se acabó esta iglesia ya quedó postrada, esta iglesia se va a desbaratar, ahora sí, esta iglesia se quedó sin cabeza. Esa era la expresión de tu hermano, porque tu hermano odiaba mucho a la elección, no sentía ese amor. Sin embargo, regresaba nuestra hermana nuevamente de esta ciudad de Guadalajara y la hermana pasaba y me decía, hermano, ya volví, es que había dormido en los brazos del Señor el apóstol de Jesucristo. Tu hermano le decía, sí, miré las noticias y vi que hicieron algo allá y le decía, es que hay apóstol de Jesucristo en la tierra, sí, su nombre, Nazón Joaquín García. Tu hermano le decía, claro, pues es su hijo, a él lo dejaron, es mentira eso, hicieron un espectáculo. Y me decía ella con aquel respeto, con aquella paciencia, ya llegará tu tiempo, ustedes son almas de Dios. Pasaban los meses y en aquel mes en aquel año del 2015, en el mes de marzo, el apóstol de Jesucristo emprendía su segunda gira y visitaba aquel lugar del estado de Veracruz. Y me decía la hermana, visitaba mi hogar, me decía la hermana, hermano, va a venir el apóstol de Jesucristo al estadio Pirata Fuentes en Boca del Río, ¿quiere asistir con nosotros? Tu hermano le decía a la hermana, sí voy a ir. Y sin embargo, mi pensamiento al cual deseaba acudir era para decir e insultar al apóstol de Jesucristo. Yo iba con ese pensamiento para decirle, usted es un falso apóstol, usted no es un hombre de Dios, usted es un mentiroso. Ese era mi pensamiento, eso era lo que tu hermano quería decirle. Sin embargo, al llegar a aquel lugar, miraba el orden, las hermanas vestidas de blanco, los hermanos vestidos de blanco, con aquel respeto, con aquella honestidad, con aquel temor de Dios. Contemplaba el orden tan perfecto y cuando el apóstol de Jesucristo comenzaba a salir, tu hermano sentía que su cuerpo se le estremecía, sentía ganas de llorar, sentía ese ardor en mi corazón.
tu hermano con esa dureza todavía decía: no, yo no voy a llorar porque yo no soy de esta iglesia, estos están locos, por eso es que quieren llorar, por eso es que lloran. Al finalizar la presentación, el apóstol de Jesucristo expresaba unas palabras al estado de Veracruz y decía: me habéis recibido como un ángel de Dios. ¿Qué digo como un ángel? Me habéis recibido como al mismo Cristo. Gloria a Cristo. Tu hermano, amén. molesto, le decía a uno de los que se encontraba: este hombre está loco, ahora dijo que es Cristo, ¿cómo es que le siguen? ¿Cómo es que le creen? Que el hermano me decía: mire, esto ya lo había dicho un apóstol de Jesucristo, y me lo mostraba. Tu hermano se quedaba callado porque no tenía cómo responder, no había respuesta. Regresaba a su hogar y le contaba a mi madre que ahí en esa iglesia adoraban a un hombre. Al otro día acudía a mi preparatoria y le decía a mis compañeros: ¿saben qué? De todas las iglesias que ustedes quieran ir, vayan a todas, vayan a la religión que quieran, pero nunca asistan a la luz del mundo, nunca vayan a esa iglesia. Sin embargo, de ese mes de marzo a finales aproximadamente del mes de abril, había algo que comenzaba a arder en mi corazón. Tu hermano no lo entendía, no lo comprendía, no sabía qué estaba pasando. Sin embargo, era la obra de Dios. Como dice la palabra de nuestro Dios: las ovejas que son de mi redil oyen mi voz y me siguen. Amén. Tu hermano empezó a confundirse al haber nacido dentro de una iglesia, tener padres nacidos de una iglesia pentecostés, y con esa dureza, pues podemos decir, éramos muy fieles a esa iglesia, a esa religión. Sin embargo, tu hermano se metía en las redes sociales, en internet, y veía predicaciones de la iglesia, veía cosas buenas, buscaba las mentiras que decían de esta iglesia. Me empezó a nacer aquella curiosidad, y en una ocasión entraba mi madre y me decía: ¿tú también quieres ser como ellos? ¿Tú también quieres comenzar a adorarle? Aquel hombre, yo le decía: no, solamente es pues para conocer de esta iglesia, pues es curiosidad. En una ocasión miraba, no sé cómo apareció, no sé cómo lo encontré, la presentación del apóstol de Jesucristo en aquel lugar de Quintana Roo, donde establecía la oración de adoración. Yo miraba aquella explicación y veía que el apóstol de Jesucristo enseñaba a adorar al único Dios vivo, Gloria y a al su Hijo Señor. amado Jesucristo. Tu hermano le decía: mira, mamá, no está diciendo que lo adoren, está diciendo que adoren a Dios y a Jesucristo. Entraba aquella inquietud todavía más. Y tu hermano, al tener pues amistades, pastores pentecostés, acudía a uno de ellos por llamada y le decía: mire, yo he escuchado de esta iglesia y he visto su orden, ya asistí al estadio y veo un orden muy bonito en ellos, pero me siento confundido. Quiero que usted me diga si esta iglesia es de Dios o si esta iglesia es de engaño. Quiero que usted me diga la verdad. Él me decía: sí, yo voy a pasar en esta semana por tu casa, yo voy a acudir. Sin embargo, pasaba por la casa y nunca pasó a mi hogar. Yo le hablaba: oiga, hermano, supe que pasó por aquí. Aquel pastor me decía: en otra ocasión iré. Y así se iba por 2, 3 ocasiones durante esa semana. Y la hermana Gabriela me volvía a invitar y me decía: ¿sabes qué? Va a haber bautismos en el templo de la 1 de mayo en Boca del Río. ¿Quieres asistir? Yo le decía: no lo sé, voy a pensarlo. Así pasaban 2, 3 días y esperando la respuesta de aquel pastor. Nunca me la dio, pero sabía que había alguien que sí podía responder. Sabía alguien que sí me iba a decir cuál era la iglesia de Dios. En esa noche doblé mis rodillas, comencé a llorarle como un niño le llora a su padre en una necesidad, en una aflicción. Le rogaba al Señor: Señor, si esta iglesia es tuya, si esta iglesia es tu pueblo, si este Señor llamado Nazón es tu apóstol, tú dame un sueño, tú dame una manifestación. Dime tú si esta es tu iglesia verdadera. Tu hermano lloraba y se quedaba dormido, doblado sus rodillas. En esa noche el Señor le concedió un sueño a tu hermano. El apóstol de Jesucristo tomaba el púlpito, el ministerio de aquella iglesia, extendía sus brazos y me decía: te invito a los bautismos de la iglesia La Luz del Mundo. Aquella hermana el otro día
pues en el Espíritu de Dios, asistía y me decía, ¿vas a ir a los bautismos? Tu hermano le decía, sí voy a ir, porque su apóstol, todavía con un poco de dureza, su apóstol me invitó a los bautismos. La hermana se alegraba, me decía, ¿quieres asistir a la oración de 5? Y ya pues asistí el día sábado. El hermano Guillermo Acevedo, diácono de la iglesia, me recibía con una amabilidad, con una atención, le platicaba mi testimonio, me decía, mira, es que esta iglesia es de Dios, este pueblo es de Dios y el que lo dirige es un hombre escogido por nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que me sorprendió al entrar a aquel templo, nunca lo había visitado, había unas palabras que decían, mi tiempo ha llegado. Algo, el Espíritu de Dios o algo, ese Espíritu Santo me dijo en mi oído también, tu tiempo también ha llegado. Y amén. Tal como estaba en el sueño, tal como lo había visto en aquella manifestación de parte de Dios, estaba en ese templo. Desde ese momento tu hermano empezó a perseverar, tu hermano empezó a caminar, porque comprendí, como decía el salmista, cuál era el fin y el propósito de nuestro Dios. Amén, empezó a caminar en este bendito pueblo. Tu hermano le predicó a algunas personas que eran contemporáneos en la iglesia pentecostés. Me cerraron la puerta, me dijeron, estás loco. Y llegándose aquel momento, un día antes de bajar a las aguas del bautismo, la madre de tu hermano le decía, ¿sabes qué? Tú estás ofendiendo a Dios, tú te estás burlando de Dios, tú estás haciendo una ofensa porque tú ya fuiste bautizado en esta iglesia, en los Pentecostés. ¿Cómo es posible que te quieras volver a bautizar? Me decía infinidad de cosas. Tu hermano solamente le respondía una cosa, mira, si Dios no quiere que me bautice, Él va a hacer algo. Él va a poner los medios. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero Dios va a hacer algo para que yo no me bautice, si es que Él no quiere que lo haga. Al otro día, el día 19 de julio del 2015, tu hermano bajaba a las aguas del bautismo. Un día glorioso, un día muy hermoso para tu hermano. El día 26 de julio del 2015, a tu hermano se le dio por espiritual. Posteriormente también mi madre, mi padre bajaron a las aguas del bautismo. Gloria al Señor. Un familiar de Houston, Texas, también se convirtió a la iglesia del Señor. Y hoy, por la gracia del Señor, a tu hermano también, el apóstol de Jesucristo, le ha concedido colaborar también en este ministerio como un obrero de la viña del Señor. Por lo cual, iglesia del Señor, te pido que me ayudes con tus oraciones, que el Señor me permita esa fidelidad para seguir sirviendo al apóstol de Jesucristo y para servirte a ti, amada iglesia del Señor, en el nombre de Jesucristo. Sea esto para la honra y la gloria del Señor.